En nombre del equipo número 1 de la Cátedra de Pedagogía General de la Universidad Pedagógica de El Salvador, les damos la más cordial bienvenida a nuestro video en el cual les hablaremos de la vida y escuela del pensamiento de Friedrich Froebel. Para comenzar, debemos de tener claros que la fe cristiana fue el pilar de la educación temprana de Froebel en su país natal, un lugar muy boscoso de Turingia, que lo aficionó desde temprano al contacto con la naturaleza. Descubrió su vocación por el magisterio en 1805 en una escuela secundaria de Frankfurt, donde se enteró de las novedosas ideas pedagógicas de Johann Heinrich Pétagoghi. Más tarde trabajará con él en persona en Suiza y desarrollará su teoría educativa. En 1820, Froebel había publicado ya el primero de sus 5 libros, que se llamaba A nuestro pueblo alemán. Los otros 4 fueron publicados entre esa fecha y 1823. En 1826 imprimió su principal obra literaria, que se llamaba La educación del hombre, y fundó el seminario La educación de las familias. Ya en 1828 a 1829 elaboró los planes para crear un instituto de educación popular en Helba, la cual nunca se logró llevar a cabo. De 1831 a 1836, Froebel vivió una vez más en Suiza y en 1831 fundó el Instituto Educativo en Wardensee. Unos años después regresó a Alemania y se dedicó casi exclusivamente a la educación preescolar, para la cual fabricó los materiales de juego en Bad Blankenburg. En 1837 fundamentó la educación de los niños en el juego y fundó el Instituto de las Actividades para Párvulos en Bad Blankenburg. Desde 1838 hasta 1840 también publicó la revista Un Dominical para los de ideas afines. Bueno, en 1840 acuñó el término kindergarten o jardín de infantes para este sistema de enseñanza fundado en el juego. El instituto de actividad que él había fundado en 1837 en Bad Blankenburg, Alemania, para los párvulos o niños pequeños junto con Wilhelm Midenwolf y Heinrich Langeter. Estos últimos dos fueron los más fieles compañeros de Froebel cuando sus ideas se llevaron a cabo en Kielhau, cerca de Rüselstadt. Él diseñó materiales de juegos educativos denominados los regalos Froebel o Froebelgaben en alemán, que incluían la construcción de bloques geométricos y bloques patrones de actividad. Existe un libro titulado La invención del kindergarten o La invención del jardín de niños de Norman Brottersman y examina la influencia que tuvo Friedrich Froebel sobre Frank Lloyd Wright y el arte moderno. La gran visión que tenía Friedrich Froebel fue reconocer la gran importancia de la actividad que los niños tienen en los procesos cognitivos del aprendizaje. Él introdujo el concepto de trabajo libre, que en alemán se dice Freie Arbeit, Frei de libre y Arbeit de trabajo. En la pedagogía él estableció este juego como la forma típica que la vida tiene en la infancia, por lo que también vale la pena educar en el juego, y mediante los juegos los niños hacen las cosas de una forma más natural y no tan impuesta y autoritaria. Las actividades en el jardín de niños incluían cantar, bailar, jardinería, jugar. Todo eso era autodirigirse con los dones de Froebel. Bueno, él mismo también publicó un libro de canciones escolares, el Mutter und Kusselieder. Mutter es mamá y Lieder son canciones, para introducir al niño en el mundo de los adultos. Ideas pedagógicas. Metodológicamente, sus ideas pedagógicas se basan en los siguientes principios. Primero, que el estudiante debe ser tratado de acuerdo con su dignidad de hijo de Dios y dentro de un clima de entendimiento y de libertad. Segundo, el profesor está obligado a respetar al discípulo en toda su integridad. Tercero, el educador debe manifestarse como un guía experimentado y amigo fiel que, con mano flexible pero firme, guía al discípulo.
No es solo un guía, sino también un sujeto activo de la educación. Da y recibe orientación, pero deja libertad aun cuando propone la actividad. Sus ideas han transformado la educación. Trabajó con Pestalozzi y, aunque influido por él, fue totalmente independiente y crítico en establecer sus principios educativos. Sus ideas sobre la educación se consideraron tan radicales y políticas que sus pedagogos fueron expulsados de Prusia. En 1837, Froebel abrió la primera guardería, donde los niños se consideraron como pequeñas plantas de un jardín del que el maestro es jardinero. El niño se expresa a través de actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete. El lenguaje oral se asocia con la naturaleza y la vida. Por último, la educación de los niños se lleva a cabo a través de 3 tipos de operaciones: acción y actividades, los juegos y el trabajo y tareas. Froebel fue el primer educador en hacer hincapié en el juguete y la actividad lúdica para aprender el significado de la familia en las relaciones humanas. Ideó recursos sistemáticos para que los niños se expresaran, bloques de construcción que fueron utilizados por los niños en su actividad creativa, papel, cartón, barro y serrín o arena. El diseño y la actividad que implican movimientos y ritmos son muy importantes. Para que el niño sepa, el primer paso sería llamar la atención sobre los miembros de su propio cuerpo y luego llegar a los movimientos de partes del cuerpo. También valoró el uso de historias, mitos, leyendas, cuentos de hadas y fábulas, así como excursiones y contactos con la naturaleza. Froebel dice en su Educación del Hombre: la educación es el proceso mediante el cual una persona desarrolla al ser humano con todas sus fuerzas en completo y armonioso funcionamiento en relación con la naturaleza y la sociedad. Sus ideas claves son: la educación debe basarse en la evolución natural de las actividades del niño. El objetivo de la enseñanza es siempre extraer más de un hombre, no poner más y más en él. El niño no debe ser iniciado en cualquier materia nueva hasta que esté maduro para ello. El verdadero desarrollo proviene de las actividades espontáneas. En la educación inicial del niño, el juguete es un proceso esencial. Los planes de estudio deben basarse en las actividades e intereses de cada etapa de vida del niño. La gran tarea de la educación es ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y a vivir en paz con la naturaleza y unión con Dios. A esto le llamó una educación integral. El niño es considerado el principal protagonista de su propia educación, la cual fundó el primer jardín de infancia en 1828 en Budapest. Se pretendía que estos jardines de infancia el niño juegue al aire libre en contacto permanente con la naturaleza, rechace todo tipo de coacción y autoritarismo por parte del educador, busque una educación integral entre la de la escuela y la familia. Su método froebeliano permite conducir al niño de lo concreto a lo abstracto. Introdujo el concepto de trabajo libre y en base a sus observaciones se dio cuenta de que los infantes son capaces de hacer cosas jugando que no harían si fueran obligados de manera autoritaria. En todos sus kindergarten emplea la pedagogía activa de campo debido a que las excursiones propician un aprendizaje significativo. Además usaban el cultivo de jardín de los niños, colaboraban en su elaboración y cuidado. Su método consiste en emplear 100% los juegos porque potencializan las habilidades lingüísticas, cognitivas y mentales. El juego es una actividad lúdica y dinámica, es por ello que en su preescolar se cantaba, se bailaba, se manipulaban materiales, se practicaba la jardinería y se mantenía una esfera agradable. El niño es el centro de aprendizaje y es un ser activo que se necesita desarrollar en los sensoriomotriz, en el lenguaje y en el juego. Por otro lado, Froebel considera que la educación es como un proceso de generar actividades y acción en el infante, de propiciar el juego y de crear trabajos o tareas significativas. Froebel y el material didáctico. Creó también desarrollos y fabricó materiales educativos para que los niños armaran y desarrollaran trabajos con el uso de colores, de poemas o poesías, de adivinanzas para niños, de charlas o dramatizaciones, de canciones infantiles, de juegos al aire libre con y sin material y de juego gimnástico.
Todo el material de juego educativo de Freiburg es conocido como regalo. En el área de pensamiento matemático usaba cuerpos sólidos, puntos, líneas, superficies, bloqueos geométricos y patrones de actividad. Por último tenemos como conclusión Friedrich Froebel. Fue un pedagogo alemán, tuvo una gran repercusión de Pestalozzi ya que trabajó con él. Estudió sobre todo la educación preescolar. Para Friedrich Froebel era de suma importancia que el niño desde muy pequeño asistiera a un jardín de infancia, porque allí pondría en práctica su creatividad y contribuiría a su desarrollo integral. Froebel dominó educación integral y se basaba en estos pensamientos debido a su profundo espíritu religioso, el cual quería manifestar al exterior lo que ocurría en su interior. Con respecto a la familia, Froebel creyó que los padres proporcionaban la influencia educativa más constante en la vida de un niño. Como sabemos, la familia es el primer contexto en el que un niño es educado, es escuela de amor y de aprendizaje. Por tanto, los padres son los primeros y principales responsables de su educación. Además, proponía que en los kindergarten la enseñanza debía basarse en el juego, el cual era la actividad primordial para el aprendizaje, y que a través de juego, trabajo, la educación tendría como resultado gente activa, con ideales y comprometida. Para Froebel, una de las propuestas más importantes fue la invención de juegos didácticos, ya que esto permite explorar en profundidad el razonamiento espacial, el pensamiento analítico y el diseño creativo. Esta ha sido nuestra presentación sobre Friedrich Froebel. Esperamos haya sido de su agrado y hayan comprendido.